¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día martes 3 de septiembre del año 2019. El placer de saludarlos en esta jornada con 20 grados de temperatura. Arrancamos Puntos de Vista hablando sobre la cumbre de poderes. Arrancará a las 7:30 de la mañana, se reunirán las principales autoridades de nuestro país. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el titular del Congreso Nacional, Blas Llano, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, y también de suma importancia, porque también estará presente el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, que esta mañana también estuvo por Palacio de Gobierno, y por supuesto vamos a comentar todos los detalles, porque queremos hablar sobre cuáles son los temas que van a abordar en la cumbre de poderes. Uno de los temas más importantes tiene que ver con la hidroeléctrica Itaipú, que precisamente ha generado toda una polémica y que incluso en un momento dado se había hablado de la posibilidad de un juicio político, tanto para el titular del Ejecutivo como para el vicepresidente de la República. Entre otros temas, tema inseguridad, buscar las herramientas para reducir el índice de pobreza, entre otros aspectos. Son al menos algunos de los temas más importantes. Imágenes que tienen que ver con la educación también, los reclamos no solamente del sector docente, sino sobre todo del alumnado, sobre todo los estudiantes, tema salud, tema IPS, que en estos días se ha tomado la determinación precisamente de cambiar a la titularidad, al titular en este caso del Instituto de Previsión Social. Pobreza, reiteramos, es uno de los temas también, de los ejes temáticos que se van a abordar en la cumbre de poderes. Y estas son las imágenes que vamos a compartir, por supuesto, de los temas que vamos a hablar. Y en efecto hemos invitado a una persona que conoce mucho sobre la materia, hemos invitado al asesor político del titular, del presidente de la República, el doctor Dani Centurión, que nos va a acompañar precisamente en esta jornada para de alguna manera también tratar de explicar a la gente de qué se trata esta cumbre de poderes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar contigo, Diego. Mi saludo para todo el equipo de trabajo, el piso y a la teleaudiencia que nos está mirando. Momento propicio para una cumbre de poderes, Dani, después de todo esto que ocurrió en nuestro país, de lo que se habló tanto, incluso de un juicio político, entre otros aspectos que también son necesarios, como la economía actualmente en nuestro país. Realmente nos ha tocado un momento muy difícil desde la asunción al gobierno. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha tenido en contra, y llaman algunos políticos y algunos economistas, inclusive profesionales de la economía, como la tormenta perfecta. Hemos tenido la problemática natural, la sequía el año pasado, las inundaciones este año. Hemos tenido la caída de los commodities internacionales, la suba de los precios internacionales del crudo, del petróleo, el problema, el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. Todo tiene un impacto. Y además de eso, el problema regional, Argentina-Brasil, que impacta directamente en nuestra economía. Entonces, teníamos ese escenario, asumimos con ese escenario, y cuando iniciábamos nosotros un proceso donde se planteaban alternativas para enfrentar esa desaceleración económica existente, nos encontramos con el problema político ocasionado por la firma del acta bilateral en el tema Itaipú. A partir de ahí se generó una crisis política. Finalmente esa crisis política ha culminado y ahora necesariamente debemos redoblar esfuerzos, triplicar esfuerzos, es el mandato del presidente de la República, pero no solo el gobierno central o la administración central, el Poder Ejecutivo, puede desarrollar esas políticas que permitan otorgar resultados a la ciudadanía en general. Acá tenemos que
abordar de manera integral la problemática social existente, teniendo en cuenta el Poder Judicial, que es fundamental en la participación del desarrollo de políticas públicas, porque si no tenemos un Poder Judicial presente, decidido y firme, evidentemente todo el esfuerzo que podamos hacer desde el gobierno central va a caer en saco roto. Lo mismo el Poder Legislativo, porque se necesita acompañar con normativas y legislaciones patriotas y no populistas. Entonces, volviendo a la consulta inicial, Diego, yo creo que es un momento propicio para que las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, además de ello, va a participar de esta reunión, y me parece de suma importancia el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana. Yo creo que es el momento exacto y esperamos que finalmente esa agenda previa establecida por el presidente del Congreso con 5 puntos podamos desarrollarla de manera efectiva y, por qué no, alimentar esa agenda. Uno de los temas que de alguna manera tiene mucha importancia hoy día, Dani, tiene que ver con la economía nacional. Y en ese sentido, los reclamos que se escuchan desde la ciudadanía tienen que ver con la cantidad de funcionarios públicos. Es un tema delicado porque hoy día no se puede tomar tampoco la determinación de buenas a primeras, sacar una cantidad de funcionarios que al final van a ser otro problema en la calle, más desempleo. Es decir, son temas que hay que analizarlo en forma también para que no sigan siendo una carga para el Estado paraguayo, pero que tampoco salgan a las calles como desempleados o como más desempleados. Por eso hablamos de la participación de los tres poderes del Estado. Nosotros necesitamos seguridad jurídica en el Paraguay. De nada sirve buena gestión, que exista competitividad en mano de obra, en tierras, en energía, si uno no tiene seguridad jurídica. Por eso la participación del Poder Judicial es fundamental. Que garanticemos nosotros tener una administración de justicia fuerte, sólida, con los mejores hombres y mujeres, que creo que se inició en este proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia. Es importante todo lo que sea la cuestión económica y mirar el presupuesto general de gastos de la nación, y ahí es donde participa el Parlamento. Entonces volvemos a la importancia de esta cumbre. Totalmente. Nosotros hemos presentado un presupuesto general para el ejercicio 2020 equilibrado, un presupuesto con austeridad. Hemos acompañado dentro del marco de mejoramiento de la calidad del gasto público, incorporado creo que 2 meses atrás, un decreto por el cual justamente se cercenaba la posibilidad de que las autoridades de cualquier institución puedan contratar más funcionarios, puedan incorporar inclusive estructuras funcionales en las instituciones que provoquen de mayor erogación. Todos los gastos superfluos se han eliminado, la adquisición de mobiliarios, de vehículos, en fin. Ese decreto está vigente, ese decreto está siendo aplicado en todas las instituciones. Eso fue acompañado no solamente desde el Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial. Nosotros tenemos un universo aproximado de 300.000 funcionarios públicos a nivel nacional. ¿Cómo hemos llegado a eso? Porque siempre el Estado se ha convertido en el gran generador de empleo. Nosotros necesitamos de que se invierta en el Paraguay a través del capital privado. Totalmente. Para que a partir de ahí se generen esas fuentes genuinas de empleo, y consideramos de que una vez que nos recuperemos económicamente, las inversiones que hoy estamos viendo, algunos testimonios que han llegado inclusive a Palacio de Gobierno, algo así como 140 empresas interesadas en invertir de manera inmediata. Eso, por supuesto, motoriza la economía y genera puestos de trabajo. Pero nuestra gran visión desde el gobierno central debe ser
otorgar seguridad jurídica, dar las condiciones de inversión y atraer al capital privado para que se pueda generar fuentes de empleo genuinas y que no sea ya la administración central la que tenga que permanentemente dar las alternativas laborales que es legítimo reclama la ciudadanía. Sí, realmente. Tema Itaipú, Dani. A ver, para el inicio del mes de julio había una proyección positiva de despegue económico, al menos todos los analistas apuntaban a eso, incluso las principales cámaras de comercio de la República del Paraguay. Sin embargo, luego vino la incertidumbre que dejó el tema Itaipú. ¿Esa incertidumbre fue lo que aplazó ese despegue o en realidad otros factores más concretos, materiales, no permitieron ese despegue económico para el segundo semestre? Cualquier crisis política otorga un freno a la economía, eso es natural. Y así como dije al principio, nosotros arrancamos este gobierno con muchas dificultades, pero se iniciaron a ejecutar alternativas que puedan mejorar la situación económica y enfrentar esa desaceleración. Estaba previsto que a partir del segundo semestre, con la inversión pública, porque habíamos ingresado en un momento de una agresividad en cuanto a inversión pública desde las obras de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Habían recetas para la recuperación del comercio de frontera también. En fin, todas esas recetas buscaban enfrentar esa desaceleración. En términos coloquiales, para el ciudadano, la falta de circulante, la falta de plata en el bolsillo de la gente. Eso es lo que se había planteado enfrentar en ese momento y en eso viene la crisis política. Eso frena absolutamente todo. Incertidumbre, el que tiene para invertir guarda porque no sabe cuál va a ser la situación. Está expectante. Además de eso, y eso hay que reconocer, y lo que yo digo no es un discurso político, es una realidad. Un grupo político pretendió de toda esta situación provocada, de la desaceleración económica, del tema Itaipú, pretendió o encontró una oportunidad para capitalizar políticamente a su grupo, a su sector. Pero eso provocó de que esto se extienda aproximadamente 30 días, pero finalmente vino la paz en el Paraguay, culminó esa crisis política y hoy nosotros estamos hablando, estuvimos mirando los números del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Del 15 de agosto pasado, del año pasado al 15 de agosto de este año, se habla ya de una ejecución de $1.000 millones prácticamente. 500 millones de dólares más en ejecución y se pretende llegar inclusive a 900 millones de dólares aproximadamente para fin de año. Va a ser una ejecución histórica desde el Ministerio de Obras Públicas con respecto y con relación a años anteriores, a administraciones anteriores. Entonces, eso por supuesto provoca de que la economía vuelva a tener movimiento y da también la garantía de que el sector privado empiece nuevamente a sacar de su caja y a iniciar el proceso de inversión, porque acá no solo la gestión pública motoriza la economía, la gestión pública en una economía aproximada de 40.000 millones de dólares, inyectar 1.500 millones de dólares es poco. Sin embargo, el sector privado tiene también la gran caja para la inversión y motorización de la economía, que nosotros consideramos que en este último cuatrimestre vamos a iniciar, vamos a empezar a sentir en toda la región. En toda la región hay decreción en materia económica. Sin embargo, nosotros, si bien no vamos a crecer lo que a principios de año pretendíamos, lo que se proyectaba, pero vamos a continuar pequeño, pero va a haber un pequeño crecimiento. Y eso nos va a dar las condiciones para que en el ejercicio siguiente, el año que viene, podamos sí ya tener un rebote positivo en materia económica y esperamos haya una expectativa de superar los 4% en materia de crecimiento. Volviendo un poco a lo que decía Dani, la gente da la impresión que
tuvo una lectura de la crisis de Itaipú, pero finalmente también interpretó que el cambio en ese momento no beneficiaba al país. Por eso es que sobrevino la paz después de todo este inconveniente. Ahora, con relación a la calificación que se le dio al tema, Dani, en un momento dado se trató de traidores a los que acordaron o los que formaron parte de ese esquema del acta de Itaipú, cómo se trató, los puntos que se aprobaron y los puntos que no. A ver, ¿esa era la lectura que la gente debía tener o se comunicó mal, se interpretó mal, los canales de comunicación no funcionaron, no operaron adecuadamente como para que la lectura de la gente no sea precisamente esa calificación? Una de las debilidades de este gobierno es la comunicación. Justamente señalaba el día de ayer el presidente de la República que se inició un proceso de un trabajo fuerte en cuanto a la comunicación, porque lo que uno hace y no comunica, entonces no existe. No existe. No existe. Y con respecto al tema del acta bilateral, hay un sector de medios que comunicó muy bien, comunicó como querían comunicar. Pero sin embargo nosotros no fuimos capaces de mostrar lo que en verdad se hizo. Sí, de revertir ese concepto que arrojaban, por supuesto, porque en breve síntesis, porque es un tema demasiado gastado. Totalmente. En una apretada síntesis, te digo, acá siempre se ha negociado la compra de potencia. Es natural eso porque el crecimiento vegetativo del consumo de energía provoca de que se necesite la adquisición de más energía año a año. Totalmente. Esto siempre ha realizado la ANDE por el lado paraguayo y la Electrobras por el lado brasileño. Así es. Son técnicos que se ponen de acuerdo, hacen los números y dicen sí, esta es la receta, esta es la fórmula, estos son los precios y avanzamos y continuamos. En 4 o 5 meses no se pusieron de acuerdo. Entonces el Brasil apela a un artículo, creo que el artículo 22 del acta bilateral, donde cuando no hay acuerdo entre los técnicos le llaman, recurren a las altas partes. Ahí entra la diplomacia a través de las cancillerías. ¿Qué hizo la Cancillería? Se reunió con esta gente, con sus asesores y construyeron el tan mentado acta bilateral. Pero esa acta bilateral, una vez que se firme entre las altas partes, vuelve al lado técnico, donde otra vez la ANDE y la Electrobras miran y tienen que perfeccionar el acta a través de un contrato. Ahí se cierra el circuito. Pero ¿qué pasó acá? Se firmó el acta, se construyó un acta cuando el presidente de la República, que ni aquí, ni en Rusia, ni en los Estados Unidos, ni en Finlandia, ni en Suiza, el presidente de la República tiene la obligación de ser experto en todas las materias. No puede tener experticia en materia energética, educativa, de seguridad. Para eso existen las estructuras administrativas que tienen que encargarse de ese proceso y son delegadas y la responsabilidad también delegadas en ellos. Entonces, el presidente de la República, cuando empezó a saltar el tema de la discusión, Pedro Ferreira, que renuncia aquí, dice, traigan acá el acta. Y se asesora y le identifican que hay cierta ambigüedad en el acta. Entonces, inmediatamente él dice, bueno, acá esto se elimina. Recurre también al artículo que garantiza a cada parte la posibilidad de concurrir a las altas partes. Recurre el Paraguay a eso, solicita la anulación, se anula, terminó. Pero por supuesto, se instaló ya de que acá habían vendepatrias, de que acá había una intención comercial paralela, que hoy se está investigando en el Ministerio Público y existe inclusive una comisión bicameral de investigación que está trabajando sobre el tema. Que ellos identifiquen si en forma paralela o accesoria existió algún tipo de búsqueda de perjudicar los intereses nacionales y que sean ellos los que actúen, pero la famosa traición a la patria, eso no existió, pero se instaló muy bien de parte de un sector político que fue rebotado por algunos medios de comunicación. Dani, tema inseguridad. Indudablemente esto también va a ser un eje de la cumbre de poderes
¿Cómo estamos en materia de seguridad? ¿Hemos mejorado? Al menos la percepción de la gente desde la calle, no ha habido mejoría. Realmente nuestro país es un país que con un alto grado de inseguridad, no de ahora, no en esta administración, totalmente, en administraciones anteriores, porque de repente tenemos la memoria muy flaca. Del momento. Sí, del momento, y está bien, es razonable, claro. Uno vive el día a día y quiere de que sus gobernantes le den respuestas inmediatas. De repente no podemos esperar un proceso, sino queremos ya la inmediatez, los resultados queremos ver. Y el Ministerio del Interior, el ministro Juan Ernesto Villamayor está haciendo un gran trabajo. Acá tenemos una situación que es importante señalar, no es todo, porque en materia de seguridad tenemos que hablar de una cuestión integral, pero hablemos del personal policial. La cantidad existente hoy es una cantidad totalmente insuficiente. Desfasada, así. Totalmente insuficiente. Y suelo yo conversar de manera extraoficial, de manera informal, con el ministro del Interior, a veces con el comandante de la Policía Nacional, y es llamativo cómo uno mira y cómo se frenó el crecimiento del personal policial en cuanto a cantidad. O sea, hasta pareciese que hubo una decisión política de decir, bueno, esta cantidad y la cantidad que vaya creciendo va a ser mínima, no la máxima o el techo que podemos nosotros incorporar al cuadro policial, como existe en esta administración. Esta administración ha triplicado el personal del grupo táctico Lince, inclusive en materia de la academia policial, ha aumentado los uniformados que han accedido a través de la academia y se sigue fortaleciendo el área en cuanto a cantidad, pero no solo trabajar en la cantidad, sino también en la calidad. En cuanto a inversión en infraestructura, es lamentable que hayan distritos que no hace falta irte 500, 600 kilómetros tierra adentro, sino en el área central donde no tienen la cobertura necesaria, no tienen ni siquiera la posibilidad de trasladarse en vehículos. Algunas comisarías que solamente tenían una motocicleta. Así es, como patrullera. Como patrullera para el control de toda una comunidad, imagínense. Entonces, también se ha hecho una fuerte inversión. Uno de los mandatos del presidente de la República ha sido de que la entidad binacional y los recursos de las entidades binacionales son patrimonio de la ciudadanía. El beneficio que pueda ser generado desde los recursos de las binacionales tiene que tener impacto en la ciudadanía, y más en los sectores vulnerables, en los sectores populares, porque son ellos los que demandan presencia inmediata y mayor presencia del Estado en sus comunidades. Se ha invertido a través de las binacionales con la adquisición de patrulleras, de motocicletas, de infraestructura, de armamento para la Policía Nacional. Ese ha sido el eje desde la asunción del 15 de agosto pasado de esta administración. También se ha fortalecido el ámbito de inteligencia de la Policía Nacional y nosotros consideramos de que estamos por buen sendero en materia de seguridad. Evidentemente necesitamos mayor presencia en las calles, mayor presencia de disuasión, necesitamos seguir incorporando mayor cantidad. No podemos nosotros tener 22, 25 mil personal policial cuando que el requerimiento es aproximadamente 60 mil. Esa es nuestra realidad. Pero estamos trabajando, el ministro del Interior está trabajando de manera incansable. Y consideramos de que al finalizar nuestro gobierno vamos a entregar una policía mucho más organizada, mejorando los cuadros policiales, saneando los cuadros policiales, con la infraestructura y con el equipamiento por lo menos básico necesario para enfrentar la criminalidad. Claro. Tema de educación, los estudiantes vienen reclamando, Dani, insistentemente, que se aumente el porcentaje del Producto Interno Bruto en cuanto a educación se refiere. Es muy baja la inversión que se hace anualmente y al mismo tiempo reclamos como carencia de profesionales docentes para temas técnicos,
lo que ocurre con el Colegio Técnico Nacional, que muchas veces se utilizan profesores de otras materias para cubrir, por ejemplo, materias técnicas. Es decir, una serie de problemas. Sí, no, la educación es muy compleja. No solamente dotar de tecnología, conectividad, sino también toda una reforma estructural necesita la educación. Primero el ministro Eduardo Petta nos da la garantía de la despolitización, que mucho daño le ha hecho a la educación en el pasado. Tiene una gestión transparente, yo creo que nadie puede dudar de la integridad del ministro Eduardo Petta, y es un trabajador nato. Sí. Unos dicen, no viene del sector educativo, entonces no puede ocupar porque no va a sentir lo que la comunidad educacional necesita, pero sin embargo en el Ministerio de Educación se necesita un líder. Él es un líder, incorpora lo que él no pudo haber tenido como experiencia en el ámbito educativo, a los asesores, a los técnicos que están acompañando un proceso. Nosotros tenemos algo así como el 3,7% del PIB en educación, el más bajo de la región. Sí, así es. El más bajo de la región. Y por supuesto allí tenemos que tener primero el acompañamiento en la voluntad política de mejorar la calidad del gasto público. Sí. Eso no quiere solamente decir reducción de funcionarios públicos, sino también quiere decir no a legislaciones populistas. Totalmente. Se emiten de repente legislaciones normativas populistas. Jubilaciones, por ejemplo. Bueno. Que son una carga muy pesada. Es una carga pesada, vos no podés simplemente por caerle bien a un grupo sin ingresar al debate o sin siquiera calificar o descalificar. O sea, es legítimo lo que reclaman. Reclamo legítimo. ¿Quién no querría otorgarle a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, la oportunidad de jubilarse con un salario digno, fuerte, inmediato, no a tan largo plazo? Pero primero necesitamos nosotros que sea financiable. No podemos nosotros descalzar nuestra caja fiscal. Si algo el Paraguay ha tenido en los últimos años ha sido su estabilidad macroeconómica, que nos da la posibilidad en cuanto a imagen de que se siga invirtiendo en el Paraguay, que sea el epicentro de negocios de toda la región. Y todo lo que provoca eso, todo lo que significa eso. No podemos nosotros continuar con ese tipo de legislaciones, entonces tenemos que trabajar de manera integral, y el Parlamento tiene que tener también la voluntad, porque aumentar el Producto Interno Bruto del 3,7 al 4%, un ideal de culminar nuestro gobierno al 4,5%. Decía el ministro Petta hace poco, si de mí dependiese quisiera el 10%. Claro, ¿verdad? claro. O sea que muchas veces las críticas, los reclamos son justos, pero las críticas son injustas. Sí. Entonces tenemos que trabajar de manera integral. Porque hay que saber cómo se maneja todo. Todo es un todo, es un todo integral, pero sí, nuestro gran desafío, por supuesto, es invertir más en educación. Por eso nosotros tenemos la reforma tributaria, por ejemplo, que la generación de un incremento en la recaudación ata directamente a educación, salud pública y seguridad. Ahora, Dani, ahí lo que se reduce un tanto la confianza, y por eso sería interesante que nos digas, y que también haya una exigencia de sinceramiento de los tres poderes del Estado cuando hablamos de presupuesto. Porque totalmente. Porque, a ver, creo que el diputado está con más de cerca de 2.500 funcionarios, es decir, esa institución necesita realmente esa cantidad de funcionarios, y así hacerse pregunta en cada institución, ¿verdad? Sí, y ya claro de antemano, los funcionarios públicos que están teniendo una función pública muchas veces son estigmatizados, son atacados. Ellos no son culpables. Totalmente. Ellos no son culpables. Las autoridades son las que de repente han llevado a esta situación a todas las instituciones públicas, desde los gobiernos municipales, departamentales, gobierno central, poder judicial, poder legislativo. Nosotros tenemos
una superpoblación de funcionarios públicos. Por eso que es importante que estén los tres poderes y, como decís vos, exista ese sinceramiento y de que inicie el proceso. Yo no veo como algunos critican y dicen, otra vez una cumbre de poderes, mucho tiempo hemos tenido cumbres de poderes, pero sin embargo no se dieron los resultados, ¿no? Yo considero de que quién mejor que se reúnan las máximas autoridades de cada poder del Estado para que juntos sellen un pacto social a la luz pública y se comprometan con la ciudadanía y que ese compromiso hoy sea medible. Hoy tenemos una fortaleza en la tecnología, la inmediatez en la información. Hoy es una herramienta fantástica para el control ciudadano. Por eso alimentar, nosotros tenemos el sistema democrático de representatividad, pero tenemos que alimentar el sistema democrático de la participación, la democracia participativa a través del control directo y efectivo de los ciudadanos. Pero tampoco de repente el grupo populista, politizado, sino esa ciudadanía seria que quiere aportar y que quiere construir un futuro mejor para sus hijos. Entonces, para nosotros es importante, eso señalaba en uno de sus discursos el presidente de la República, alimentar la democracia representativa con la democracia participativa. Esa conjunción va a garantizar de que ese sinceramiento que nos referimos cuando se hacen pactos políticos, acuerdos políticos en virtud a la ciudadanía, se cumplan. Nosotros necesitamos resultados para la ciudadanía. Nosotros no necesitamos papeles firmados y fotografías de las autoridades. Se tiene que dar resultado y ese resultado solamente va a existir si existe ese sinceramiento. Y finalmente, Dani, ya para ir prácticamente cerrando nuestra entrevista, eso que decías, que los canales de comunicación funcionen, porque si bien hay algunas instituciones, como bien comentabas, el ejemplo del Ministerio de Obras Públicas, que tiene una ejecución importante, porque entiendo yo que el lema no solo debe ser saber hacer, sino hacer saber también. Es decir, ¿se va a mejorar eso, Dani? Sí, ya es un trabajo que está liderando el propio presidente de la República. Imagínate, se hizo una encuesta donde la ciudadanía tenía que calificar cuáles eran los ministros que tenían que ser destituidos. Y encabezaba el Ministerio de Obras, Arnoldo Wins, estaba Salud Pública, creo que Seguridad. Son los reclamos ciudadanos naturales, que hoy hacen una encuesta qué es lo que la ciudadanía quiere, y quiere trabajo, quiere seguridad, quiere salud pública, salud y educación también. Sí. Y el ministro de Obras Públicas, imagínate, estamos hablando de una ejecución de 14.000 kilómetros de caminos vecinales, lo que los medios muchas veces no visibilizan y mucho menos visibiliza en la ciudadanía urbana. ¿Qué representa eso? Que en los 17 departamentos, en las últimas compañías, se mejoraron sus redes viales. Eso provoca de que esa comunidad pueda sacar sus productos y pueda interconectarse comercialmente desde su comunidad a los centros comerciales. Entonces, todo lo que significa para esa comunidad el mejoramiento de esos caminos, que eso no se comunicó. Eso la ciudadanía no sabe. 1.600 nuevas pavimentaciones, de kilómetros de nuevas pavimentaciones. Algo así como 3.000 metros lineales de puentes de hormigón y de metales. ¿Qué es eso? Esos distritos que se encontraban aislados. Totalmente. Que no tenían puentes por los riachos que los dividía, que no podían sacar sus productos, no se podían comunicar. O sea, todo ese impacto social que tiene en la comunidad, en los 17, estas intervenciones son intervenciones que se han hecho de manera conjunta, de manera integral. Todo lo que provoca eso es altamente positivo, pero no se comunicó. No se comunicó, entonces, ¿cómo calificó la ciudadanía? Cuando la ciudadanía, porque el que no haya circulante, no tengas plata en el bolsillo, te genera mal humor. Entonces, la ciudadanía
la sensación, la percepción es, no, todo se hace mal, todo está mal. Empezando porque no se invierte en obras públicas, por eso el empanadero no puede vender su empanada, por eso el kiosquero no puede poner un comedor en las zonas de inversión. Entonces todo está mal y es obra pública. Pero sin embargo, obras públicas ha hecho un gran trabajo, ha hecho una inversión importante, una ejecución importante, ha transparentado todo el proceso licitatorio como nunca existió transparencia y participación de empresas interesadas en ser adjudicadas. Entonces, esa es una debilidad, pero eso ya se está corrigiendo y se va a comunicar. Es importante que las autoridades de cada institución pública comuniquen permanentemente a la ciudadanía, y ustedes son factores para nosotros demasiado importantes para que le llegue a los miles de ciudadanos que nos ven de qué es lo que está haciendo este gobierno. Y muchas veces ese también era un error, algunas autoridades, eso señalaban algunos periodistas, pero nosotros le buscamos a los ministros, le buscamos a este ministro, y no nos atienden. Entonces radica ya también un problema desde la administración misma. Entonces, a partir de ahora, todo eso se tiene que corregir, vamos a empezar una mejor comunicación, y eso va a hacer que recuperemos la confianza de la ciudadanía, y nosotros miramos el futuro con mucho optimismo. 7:30, entonces mañana arranca la cumbre de poderes. 7:30, una cumbre auspiciosa, y que esperamos que finalmente no solamente se desarrollen estos 5 puntos, se alimenten estos 5 puntos, se incorporen más puntos. Decía el presidente de la República que el primer punto tendría que ser, porque ahora se presentó el presupuesto general de gasto de la nación. Ese es el primer punto. Totalmente. Allí se tiene que desentrañar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la bicameral, tiene que participar las organizaciones, en fin. Ese es el primer gran desafío de esta cumbre, y a partir de ahí, por supuesto, no menos importante, todos esos puntos señalados, y decirle a la ciudadanía de que tengan expectativa, va a mejorar, los tiempos van a mejorar en el Paraguay, se está trabajando para eso. El presidente de la República, y yo ahora justamente lo abandoné para poder participar, él sigue trabajando desde que amanece hasta que oscurece, está decidido a dejar en los próximos 4 años un gobierno estable, y del que venga pueda por lo menos decir, bueno, a partir de aquí podemos finalmente construir algo mucho mejor para el Paraguay. Bueno, Dani, comentarle al presidente que vas a llegar tarde por nuestra culpa, porque teníamos que haberte soltado ya. Gracias Dani, por venir a compartir con nosotros. Es importante que la gente sepa con detalles lo que va a hacer la cumbre de poderes. Y bueno, mañana vamos a tener, por supuesto, en todos nuestros servicios informativos los resultados ya de esta cumbre. Gracias, Dani, por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. 7:30 de la mañana arranca la cumbre de poderes. Mañana en el Congreso Nacional los representantes de los 3 poderes van a estar presentes. Va a estar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el presidente del Congreso, Blas Llano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón. Va a estar el presidente de la Cámara de Diputados, Rodolfo Pedro Baliana, y también van a estar otras autoridades de suma importancia acompañando todo este proceso. Uno de los ejes tiene que ver con Itaipú, la hidroeléctrica Itaipú, que ha generado no solo una polémica, sino que una crisis a nivel nacional. Y a eso hay que añadir lo siguiente, que también se suma tema hidroeléctrica Yacinetá mañana en la cumbre, entre otros temas como Dani ya nos explicaba. Uno de los elementos que se ha dado, al menos en este periodo ya de un poquito más de un año de la presidencia, de la titularidad del Poder Ejecutivo de Mario Abdo Benítez, pasa por algunos errores en la comunicación que irá mejorando de acuerdo a lo que nos explicaba el doctor Dani Centurión. Otro de los temas, porque hoy también estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Rodolfo Baliana, estuvo de visita visitó, mejor dicho, al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y precisamente conversamos con él. Queremos compartir con ustedes la nota. Hay mayor diálogo, acercamiento
en lo que respecta a las bancadas de Senado y en diputados, ¿verdad? En las bancadas hay mayor diálogo, pero digamos de la el presidente Aldo Benítez dijo que no va a hacer ningún cambio en ningún gabinete, siendo que ya habían estado por lo menos hablando. Les vuelvo a reiterar, una decisión que toma el presidente de la República. Ustedes escucharon que nosotros en ningún momento condicionábamos absolutamente nada, ni de cambios de gabinete, ni poner nosotros miembros en el gabinete presidencial. Y bueno, creo que hoy nos están dando la razón, ¿verdad? Pero la decisión del cambio de gabinetes eran sugerencias que estaban dando algunos referentes del movimiento Honor Colorado y del movimiento Añetete también, que creían de que algunos ministros tenían que ser cambiados, pero es una cuestión que va a decidir el presidente de la República. Inclusive, estamos hablando nosotros en Pilar, por ejemplo, ya cerramos de que vamos a hacer un acuerdo y vamos a tirar un candidato de consenso para las municipales. O sea, desde la cuna del presidente del partido ya hay una señal y una muestra de unidad con Colorado Añetete, donde ustedes saben, nosotros, Honor Colorado tiene amplia mayoría, ¿verdad? Entonces, hemos entendido nosotros que la unidad y el mensaje tienen que salir desde la casa. Entonces, de la cuna del presidente del partido, de la ciudad de Pilar, ya hemos llegado a un acuerdo que vamos a lanzar un candidato de consenso para las municipales. Sería entonces una reconciliación, vamos a decir, con la presencia de ambos líderes en Pilar, ¿verdad? De igual manera, no hace falta que haya presencia o que haya diálogo entre ellos. Yo creo que hoy se está sellando lentamente una gran unidad y muchos de los historiadores del partido hablan que esto se dio por última vez en el año 53. Entonces, desde el 53 hasta hoy creo que estamos llegando a momentos históricos dentro del Partido Colorado y que seguramente, vuelvo a reiterar, valga la redundancia, la historia nos va a recordar en estos momentos de unidad del partido. Sobre las internas, las pretensiones que ve hasta ahora, ¿sigue Horacio Cartes como que queriendo ser presidente del partido? ¿Cómo va la...? No, yo no escuché que, al contrario, yo lo que escuché que él no quiere ser. Muchas propuestas ya escuchó y hasta ahora no ha aceptado. Vos me preguntabas a mí, ¿vos querés ser candidato de consenso? Yo quiero que Horacio Cartes sea el candidato de consenso. Y me gustaría descansar un poco, quedarme en mi casa y estar con la tranquilidad de la misión cumplida, ¿verdad? Así es que, pero bueno, tampoco vamos a eludir ninguna responsabilidad y si tiene que recaer en mi persona y si es... Lo que indicaba el presidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, a la salida del encuentro que tuvo con el primer mandatario. Finalmente, para ir recordando los temas a abordar en esta cumbre de poderes que se va a desarrollar mañana a partir de las 7:30 de la mañana, algunos de los temas que se van a abordar tienen que ver con tema educación, que finalmente también es una cuestión de presupuesto, atendiendo que los estudiantes como los docentes exigen. Por un lado, los docentes exigen reivindicaciones salariales. No solamente estamos hablando de docentes que dependen del Ministerio de Salud, sino también estamos hablando de docentes de la Universidad Nacional, como también el tema de los estudiantes que exigen una mejora del porcentaje del Producto Interno Bruto para la inversión en educación. Actualmente se invierte 3,7% del Producto Interno Bruto y exigen para el año que viene 4% y así vaya aumentando. Tema salud también es uno de los temas importantes. Crisis del Instituto de Previsión Social, sobre todo despidos y hasta renuncias que se han dado después de la salida del titular del IPS. Hablamos de Armando Rodríguez, finalmente asumió Andrés Gubetich. Y tema pobreza, que será otro de los ejes que se van a abordar en esta cumbre de poderes. Pobreza, cómo reducir la pobreza, que es la consulta que la gente se hace constantemente, sobre todo esa necesidad de dinero que falta en la calle, no percibe la gente que haya mejorado las condiciones económicas en nuestro país. 20:54 en territorio nacional, ya llega el compendio de las noticias a través del canal de las noticias C9N. Por su atención, muchas gracias.